El título del mensaje de hoy es Levántate y resplandece. ¿Cuál es el título? Levántate y resplandece. ¿Cuál es el título? Levántate y resplandece. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál fue la intención de Dios con Israel al escogerlo de todas las demás naciones? ¿Cuál fue la intención de Dios al escoger a Israel? ¿Existían otras naciones, sí o no? ¿Existían otras naciones, sí o no? Sí, Señor. Pero ¿por qué Dios escoge a Israel y no a las demás y a otras naciones? Porque había una intención al hacer esto, al escoger a Israel. Y la intención y el propósito está registrado en la Biblia. Y vamos a ir entonces al libro de Hechos. Discúlpeme, Éxodo. Éxodo capítulo 19. ¿Cómo me fui de Éxodo a Hechos? No sé. Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Por favor, si hay alguien al lado tuyo y te está hablando y no tiene nada que ver con la palabra, entonces le vas a decir: deja de hablarme porque Dios me está hablando a mí en este momento. Claro, con una sonrisa en la cara, ¿verdad? No vayan a pensar que eres malo o mala. Pero por favor, vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, buscar en nuestras Biblias, porque para eso hemos venido en este día. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ok, muy bien. Dice así Éxodo 19, 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre, ¿qué cosa? Sobre todos los pueblos. Esto es Dios hablando a Israel. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está diciendo esto ¿a quién? A Moisés. Y Moisés ahora va a ir y va a preguntarle a Israel, a todo el pueblo. Lo primero que quiero que se den cuenta es lo siguiente: si dieren oído a mi voz, le dice Dios, ¿verdad?, a Moisés, y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué es lo que Dios quería que Israel sea? No. Si vamos a estar respondiendo así, mejor. Gracias, mi hermana. Especial tesoro. ¿Cuántos quisieran un tesoro? ¿Ustedes tampoco quieren tesoro? Amén, ¿verdad? Un tesoro. Yo te pregunto, ¿un tesoro es valioso, sí o no? Sumamente valioso para que sea considerado tesoro. Y no estoy hablando de que tú le dices a tu esposa: sí, mi tesoro. Es valioso, pero no voy a entrarme en problemas, ¿saben? Si sigo elaborando ese pero, mi esposa me está viendo ahí y entonces no quiero entrar en problemas. Pero todos queremos un tesoro, ¿verdad? Entonces Dios ve a Israel, a la nación de Israel, y dice: ustedes van a ser mi especial tesoro. Ahora, cuando uno tiene un tesoro, puede hacer lo siguiente: no quiero que nadie se entere que tengo un tesoro, porque si no me lo van a robar. Entonces voy a esconder el tesoro. Si ustedes encontraran un cofre con oro, con barras o con monedas de oro puro, lo primero, yo les garantizo, es: tengo que esconderlo. Este tesoro lo acabo de encontrar, imagínense, detrás de su casa. Si usted se encuentra un tesoro, oro puro, ¿quisieran o no? La hermana me dice: ay, sí, pastor, ore a ver si eso sucede. No. ¿Qué es lo que uno piensa? Si te encontraras un tesoro, tú dices: yo tengo que guardarlo bien, tengo que esconderlo. ¿Quién me está viendo? Lo metes, ¿verdad? Y lo tratas de esconder. Pero la intención de Dios con Israel era todo lo contrario, si se dan cuenta. Dios le dice: ustedes van a ser, si son fieles a mí, guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro, pero no es para esconderlo.
sino todo lo contrario. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Sobre todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Un tesoro no para que sea escondido, sino para que esté sobre todos los pueblos. Y al estar sobre todos los pueblos, entonces va a ser la nación visible. Y esa era la intención de Dios. Vuelvo y repito, ¿cuál era la intención? Que sean su especial tesoro, pero no escondido, sino un tesoro expuesto. En otras palabras, Dios quería utilizar a Israel. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? Utilizar a Israel. Repite conmigo, utilizar a Israel. Para que Dios, para que Jehová se dé a conocer a las demás naciones. Levanta la mano si se entendió lo que estoy diciendo. Lo repito en inglés y en chino, porque chino también puedo hacerlo, ¿saben? ¿Sí? Ok, nadie me dijo en chino, sino entonces lo dejo a un lado. Si me decían sí, pastor, en chino, yo lo hacía. Y como ustedes no saben chino, yo pude haber dicho cualquier cosa y ustedes dicen amén, amén. Como no saben si es chino verdadero o no. Hermana, contagie un poco de su gozo a toda esta gente. Yo no sé cómo vamos a lanzarlo ahí. Ustedes están tristes, están con sueño. Yo no sé qué pasa. ¿Están con calor? Sí, amén, amén, qué bueno. Sigan con calor. Muy bien. Ahora, este episodio que acabamos de leer sucedió en Éxodo capítulo 19. ¿Ok? Y todo el pueblo dijo, perfecto, vamos a obedecer, queremos brillar, en otras palabras, queremos ser el tesoro de Dios, ponnos sobre las naciones, vamos a dar a conocer tu nombre. Eso es lo que Israel contestó. El capítulo 20 viene y Dios le da ¿qué cosa? El famoso capítulo 20 de Éxodo, que le da los 10 mandamientos. Ahora vamos a extendernos, vamos a adelantarnos en el periodo y vamos a ir al profeta Isaías. ¿A qué profeta dije? Isaías, más o menos 7 siglos después. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 59. ¿Qué capítulo? 59. Capítulo 59. Nos estamos trasladando a la época de Isaías. La intención de Dios seguía en pie, no había cambiado, era la misma. Con Israel, la nación que Dios escogió a Israel, para que sean ¿qué cosa? Tesoro, su especial tesoro. ¿Para qué cosa? Un tesoro brilla, para que den testimonio de Dios, el único Dios verdadero, a las demás naciones paganas. Pero Israel siempre, ¿cuál es la palabra? Siempre estaban en rebeldía, siempre. El mensaje de hoy es un mensaje directo a la iglesia, porque nosotros somos el Israel presente. ¿Qué es lo que somos? El Israel presente. Y en esa temporada, desde Génesis, desde Éxodo, que se establece ya Israel como nación por Jacob, nosotros sabemos la historia, hasta el momento de Isaías, Israel siempre, ¿cuál es la palabra? Siempre estaba en rebeldía, siempre desviándose del camino, siempre ocultando la luz que Dios les había dado, y en vez de dar luz, dando tinieblas. En vez de ser diferente, mezclándose con el mundo. En vez de predicar al único Dios verdadero, se estaban mezclando en la idolatría. Por eso Dios levantaba constantemente los profetas. Y en esta ocasión levanta al profeta. ¿Quién dijo Malaquías? ¿Qué sermón usted está escuchando? Malaquías. Isaías. Muy bien, Isaías. Y vamos a ver la condición de Israel. Una condición perdida, completamente perdida. Dice ahora el versículo, no vamos a leer versículo 1 del 59, ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer el versículo 2, o tan siquiera voy a citar y voy a sacar algunas cosas de cada versículo. El versículo 2 nos dice sobre la condición de Israel, dice, pero vuestras iniquidades, dicho sea de paso, esto es Dios apuntando las faltas de Israel. ¿Qué es lo que Dios hacía?
apuntando las faltas de Israel. Te pregunto, si alguien puede apuntar, ¿quién es? Es Dios. Entonces Él tiene el derecho de apuntar las faltas de Israel, ¿sí o no? ¿Tiene el derecho de apuntar tus faltas, sí o no? Pues entonces si hoy Dios te apunta, te iquirisi, porque es Dios el que está apuntando. ¿Estamos claros? No se enojen con el pastor. Si te enojas, enójate con Dios, y te voy a decir que vas a perder esa lucha con el Señor. Dice el versículo 2: pero vuestras iniquidades, dice Dios, ¿qué cosa? Iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. Te pregunto, ¿Israel estaba en iniquidad, sí o no? ¿Estaba en pecado, sí o no? Sí, Señor. Versículo 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre. ¿Qué estaban sus manos? ¿Contaminadas de qué cosa? Aquí se está haciendo alusión a los rituales paganos que Israel se estaba involucrando. La matanza de niños inofensivos, bebitos. Por eso está diciendo ahí, sus manos están contaminadas de sangre. Dice acá, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Te pregunto, ¿hablaban mentira Israel? ¿Hablaban maldad? A ver, ¿qué pasó? ¿Hablaban maldad? Sí. ¿Estaban en mentira? Sí. Y mentir es pecado. Versículo 4 dice, adelantando en el versículo, dice: confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades. ¿Cuál era la conversación de ellos? Vanidad. ¿En qué confiaban? En la vanidad. En sus casas, en sus prendas, en su atuendo, en su vestuario, en sus propiedades. Y se habían olvidado de Dios. Mira la condición de Israel. Versículo 5. Tengo que leerlo completo porque el versículo 5 no hay forma de parafrasear esto. Incuban huevos de ¿qué cosa? Áspides. Incuban huevos de áspides. Estamos hablando de Israel, la nación que Dios había escogido. Estaban incubando huevos de áspides. Pastor, ¿qué es áspides? Son víboras venenosas como la cobra. Y eso es lo que estaban incubando Israel, la nación escogida por Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y tejen telas de arañas. ¿Qué es lo que hacen? Tejen telas de arañas. Y aquí se hace alusión a sus propios méritos. Habían dejado al lado la justicia y los méritos de Dios para ellos vestirse de sus propios méritos. Pero el profeta, Dios le dice, son telas de araña. Oye, en la iglesia habrán personas que se tejen con telas de araña, que se visten con telas de araña. Sí, Señor. Piensan que haciendo el bien, portándose bien, dejando de hacer esto, vistiendo de su propia justicia, son salvos. Esos son telas de araña. Y dice, el que comiere de sus huevos, escuchen bien, morirá. El que comiere de los huevos de Israel, morirá. Y si lo apretan, saldrán víboras. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Cómo, en qué condición estaba Israel? Terrible. En otras palabras, en vez de estar incubando huevos de vida, ¿verdad? Un buen testimonio, estaban incubando huevos de áspides, de víboras. Y dice acá, el que comiere de sus huevos va a morir. En otras palabras, las naciones, en vez de adquirir vida a través de Israel, o un buen testimonio a través de Israel, ¿qué estaban adquiriendo? Muerte, oscuridad. ¿Se dan cuenta la condición de Israel? ¿Terrible, sí o no? ¿Terrible, sí o no? Sí. Pues entonces respóndame. Si es sí, pastor, sí. Responda para que no tenga yo que estar respondiendo o preguntando 2 o 3 veces. ¿Ok? Versículo 6. Sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Mira eso. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. ¿Obra de qué cosa? De rapiña. Y no es que estaban comiendo piña.
Rapiña significa robo, robo a la fuerza. O en otras palabras, en vez que Israel esté trabajando y adquiriendo las cosas por el camino correcto y honesto y bajo trabajo, ¿qué hacían? Se lo estaban robando de las otras naciones. Mira eso. Estaban ellos en robo, en delito, en pecado. Versículo 6 dice que sus pies corren el mal. ¿Sus pies qué cosa? O sea, todo lo que ellos querían hacer, izquierda, derecha, donde yo me voy, era para hacer el mal. Esa era la condición de Israel. Más adelante dice, sus pensamientos son de iniquidad. ¿Qué cosa? ¿Pensamientos de qué cosa? De iniquidad. Wow, qué terrible la condición de Israel. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Destrucción y quebrantamiento. No edificación, no vida, destrucción y quebrantamiento. Dice, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. ¿Cómo son las veredas? ¿Cómo son las veredas? Torcidas. ¿Y qué veredas son estas? ¿Qué caminos son? Los caminos de Israel. ¿Quién era Israel? Se suponía que era el especial tesoro de Dios, puestas por encima de todas las naciones para testificar. ¿Y cómo estaba Israel? Con veredas torcidas, en iniquidad, hablando mentira, en rapiña, dando muerte en vez de vida. La condición terrible del pueblo de Israel. Y la última parte del versículo 8 dice, y andamos en oscuridad. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? En oscuridad. Andamos en oscuridad. ¿Qué cosa? Y el versículo 10, rapidito, porque esto es algo que yo no puedo ni tan siquiera decirlo mejor. Dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. ¿Cómo que anda Israel? Palpando, ¿qué cosa? La pared como ciegos, como ciegos. Y dice acá, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía. ¿A qué hora tropieza Israel? A mediodía, como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Estamos entendiendo? Israel, teniendo luz, teniendo a Dios, el único Dios verdadero, estaban andando peor o en la misma situación que las demás naciones paganas. Ellos quizás tenían razón para andar en oscuridad, pero Israel no. Israel andaba, dice el texto, como ciegos, palpando ¿qué cosa? La pared, sin saber a dónde ir cuando el camino ya estaba trazado. Dios estaba al frente, pero no querían. ¿Qué cosa? Dice que andan en oscuridad al mediodía. Yo te pregunto, al mediodía, ¿cómo está afuera? De día, especialmente en esta temporada, al mediodía, usted se va a caer caminando en la calle al mediodía. Bueno, al menos que pero por falta de luz usted no se va a caer. Pero Israel, teniendo luz, en otras palabras, estaba ¿qué cosa? Andando en oscuridad. Estaba en camino, dice el texto, de muerte. Oscuros como muertos, dice él. Yo te pregunto, esta condición terrible, que si usted quiere todavía descubrir más la condición, todavía siga leyendo para que se dé cuenta. Yo voy a detenerme en el versículo 10. Te pregunto, ¿esa condición podrá repetirse hoy en día con la iglesia de Israel y la Israel espiritual? ¿Será posible que estamos en esa condición? ¿Será posible que usted como persona individualmente esté en esa condición, que teniendo luz estás en oscuridad, como ciego, como que no sabes el camino, cuando el camino realmente sí tú lo sabes? ¿Será posible que se esté repitiendo todo eso en estos tiempos, en el 2018, aquí en Syracuse, en Rochester, en Zurich, en Buffalo? Sí, Señor, claro que sí. Pero lo lindo de todo esto es que antes que Dios apunte con su dedo grande, me imagino que tiene una mano grandota,
mi imaginación, ¿saben? Porque el que puede apuntar al pecado o a la iniquidad y al pecador, ¿quién es? Dios. Pero Él, antes de apuntar a Israel, hay un versículo, el versículo 1, que es un versículo de amor, de esperanza. Mira lo que dice el versículo 1, de ahí del capítulo 59. ¿Qué dice? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? No les escucho. ¿Para qué cosa? Para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. He aquí la mano de Jehová no se ha acortado para salvar. En otras palabras, la mano de Jehová, a pesar de la condición de Israel, estaba extendida, listo para qué cosa? Para salvar. Su oído de Dios no se había tapado al punto de no escuchar el clamor de Israel, aún teniendo toda la evidencia para cerrar sus oídos. Porque estaban en pecado, ¿sí o no? Estaban en pecado. ¿Se merecían la muerte? Claro que sí. Pero Dios le dice, mi mano está extendida, no lo he retraído, está extendida para salvar. Gloria sea el nombre del Señor. Para salvar. Mis hermanos, muchos de nosotros, o mejor dicho, todos de nosotros, en este momento podemos identificarnos con Israel. Sí, Señor. Pero lo lindo es que aún estando yo en mi iniquidad, en mi mentira, en mi idolatría, en mi pecado, en la oscuridad, que se supone que no esté andando en oscuridad, pero si estoy andando en oscuridad, el mensaje hasta ahora es: la mano de Jehová sigue extendida y listo para salvarte. Y eso es lindo, es un mensaje de amor. Pastor, quiere decir que aún ahora mismo en mi pecado, aún cuando nadie sabe lo que yo hago a secretas, usted me quiere decir que la mano de Jehová sigue extendida. Sí, Señor, pero tú tienes que tomar la decisión de ¿qué cosa? De agarrar la mano extendida de Jehová. La mano de Dios sigue extendida a pesar de tu mentira, a pesar de las cosas que haces que nadie sabe. Sigue extendida, su oído sigue presto a escucharte, pero debes tú tomar la decisión de extender y agarrar la mano de Jehová. Y ahí es donde Israel fallaba constantemente, porque Dios continuaba extendiendo su misericordia y su brazo extendido para salvar. Mira, y bien pocos extendían la mano para agarrarse de esa salvación. Bien pocos. Pero yo estoy seguro que en esta tarde todos vamos a agarrarnos de esa mano y vamos a decidir una vez más levantarnos y resplandecer. Vamos entonces a ir al capítulo 60. Ahora Dios le va a dar instrucciones a Israel. ¿Qué es lo que le va a dar? Instrucciones a Israel para que regresen a la senda correcta. Acuérdate que la mano de Jehová está extendida, pero ahora Dios le va a decir qué tienen que hacer para regresar a la senda correcta. Les va a decir qué es lo que tienen que hacer y por qué deben hacerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo? ¿A alguien le interesa qué es lo que uno tiene que hacer y para qué tengo que hacerlo? Isaías capítulo 60, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente, ahora Dios le dice las instrucciones. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Ha nacido sobre ti. Vamos a volver a leerlo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo quiero desglosar este versículo y lo primero que quiero examinar es la palabrita levántate. Hablemos un poco sobre esta palabra. Esta palabra por lo menos tiene 3 aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones? 3. Usted quizás encuentre 5, encuentre 6, pero yo para fines de este tema solamente puse 3. Si usted encuentra más me avisa para que lo añade en el tema. ¿Ok?
3. Primero, levántate. Estamos hablando de la palabra levántate. Acuérdense que estos son instrucciones que ahora Dios le está dando a Israel después que apunta a su pecado. Levántate. Primero, es una orden. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es una orden. Levántate es una orden. Dios es el que da esta orden. Es Dios con su voz de mando y potente que dice a su pueblo en ese momento: levántate. Y en este momento la orden vuelve a darlo Dios con su voz potente, diciendo a su pueblo, diciendo a los adultos, diciendo a los jóvenes y a los niños: levántate. Y esta orden, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios. Si lo hizo en ese entonces a Israel, lo hace también hoy en día. Y dice: levántate. Dios nos ordena levantarnos. Y esta orden debemos seguirla. Levántate es una orden, dije. Hay mandatos que debemos cumplir. Aquí en la Biblia, este librito, están las órdenes de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo vivir? ¿Qué cosas evitar? ¿Cómo enamorarme? No mentir. Honra a tus padres y a tus madres, etcétera. A través de todo este libro, Dios nos dice: levántate. ¿Estamos entendiendo? Levántate. Son órdenes. En cada página de la Biblia Dios nos ordena a levantarnos. En otras palabras, nos ordena escuchar y cumplir con sus órdenes y mandatos. Muchos están en rebeldía y no quieren seguir las órdenes de Dios. Piensas que tus caminos son mejores que los caminos de Dios. Piensas que Dios se va a acoplar a tu agenda, o cómo tú piensas que es mejor adorar a Dios, o tú dices: Dios es amor y Dios me entiende, por eso yo sigo en esto, Dios me perdona. Hay muchos que están en rebeldía ahora mismo porque no quieren escuchar las órdenes de Dios. Joven que me escuchas, aquí Dios te dice: levántate. Tú quieres saber cómo noviar, aquí te dice qué buscar en esa pareja. Tú quieres saber qué no hacer, qué afecta tu vida, aquí está. Pero debes levantarte. En otras palabras, debes ser obediente a sus órdenes. Eso es lo primero. Levántate es una orden. Y Dios nos está diciendo: levántate, deja la rebeldía atrás y acóplate a mis mandatos. Y yo voy a dejar que el Espíritu Santo te hable personalmente a ti. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que debes alinearte? ¿Con qué cosa? Te está diciendo: levántate, levántate. Segundo, levántate es una postura. ¿Qué cosa es? Una postura. ¿Qué cosa es? Vamos todos a levantarnos. Ay, Señor. A ver, vamos todos a levantarnos. Muy bien, ¿se dieron cuenta lo que sucedió? No. Cambiar. Algunos están dormidos, mi hermana. Se cambió de posición. Estábamos, ¿qué cosa? Sentados. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel: levántate, le está diciendo, en otras palabras, cambien de posición. Porque levántate primero es una orden, y la orden lo da Dios. Y segundo, ¿qué cosa es? Es una posición. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Segundo, levántate es una postura, es una posición. Levantarse involucra tomar una postura, como les acabo de enseñar con ustedes mismos. Al decir levántate, Dios a Israel le está diciendo, en otras palabras, dos cosas: o ustedes están sentados o están echados. Yo necesito, ¿qué cosa? Que tomen la postura de una persona que está de pie, está levantada. Muchos hoy en día, miembros de iglesia, adultos y jóvenes, están echados o están sentados. ¿Qué quiero decir con esto?
Hay personas en el pueblo de Israel de hoy en día, así como lo hubo en el antaño, hoy en día están, ¿qué cosa? Echados o están sentados. Y Dios quiere que tomemos la postura y nos levantemos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos estamos en la iglesia sentados o dormidos y no estamos haciendo nada por Cristo. No estamos haciendo absolutamente nada. Los jóvenes se quejan. Los jóvenes se quejan. ¿Y qué dicen? Programas aburridos en mi iglesia. Aquí no hay vida. Aquí la programación esto. Y todos se quejan y todos lo critican. Pero el joven que hace eso está sentado o está echado y no hace nada. Entonces Dios le dice a ese joven que identificó el problema en la iglesia, le dice: levántate. Si te diste cuenta que la programación es aburrida, pues entonces aporta. No simplemente hables, aporta la causa. Sé parte de la solución y no del problema. Todos se dan cuenta que hay un problema en la iglesia, pero son pocos los que son parte de la solución. Levántate. Levántate y toma la postura. Pon tus dones y talentos al servicio de Dios. Levántate. Deja de estar sentado. Deja de estar quejándote, quejón. Levántate, dice Dios. Predica, canta, actúa. Ten la lectura bíblica. Deja de quejarte. Dios está buscando hoy en día jóvenes que se levanten, adultos que se levanten, y juntos los dos grupos, las dos generaciones, trabajen en pos de Cristo. Pero necesitamos levantarnos. Hay muchos que están durmiendo, muchos que están durmiendo, muchos que están durmiendo. Necesitamos levantarnos, porque es una postura. Dios está buscando un ejército de guerreros que estén listos para pelear, listos para salir corriendo en pos de Cristo. Pero ¿qué sucede hoy en día? Jóvenes sentados, jóvenes durmiendo, adultos roncando. Una sinfonía hace, ¿se han dado cuenta? Y el otro viene y dice: no se hace nada, qué aburrido, qué esto. Personas que no apoyan a la causa. Se hace actividades y no vas. Se saca un día de recreativo, tampoco. Día espiritual, tampoco. Levántate, dice el Señor. Levantémonos. Es una postura. Y hay muchos que tienen que levantarse en sus propias iglesias. Dios te ha dado algo y lo estás teniendo ahí sentadito, adormecido. Le voy a pedir a Dios que eso que te dio me lo dé a mí. Sí, Señor. Pastor, yo no sé hacer nada. Tú sabes algo. Tú sabes. Levántate, dice el Señor. Tercero, levántate es un estilo de vida. ¿Qué dije? Levántate es un estilo de vida. Levántate es un... No les escucho. Levántate es un estilo de vida. Miren, constantemente, antes de llegar a Isaías, habían pasado quizás 600, 700, un poquito más de años, y constantemente Israel se caía, constantemente Israel se sentaba, se adormecía, constantemente la luz que Dios había puesto en ellos lo opacaban por sus propias obras. Y por eso Dios levanta a los profetas constantemente: Daniel, Jeremías, todos esos profetas, los menores, los mayores. ¿Y era para qué cosa? Para que se levantaran, porque Israel se caía constantemente. Entonces levántate no solamente es un mandato de Dios y hay que obedecer, no solamente es una postura y hay que ponernos de pie, sino ¿qué cosa es? Es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe en su misericordia y en su gran sabiduría que Israel se va a caer constantemente, y por eso nos manda a levantarnos, porque es un estilo de vida. Si tú te caes, tienes que volver a levantarte.
Si tú te caes 2 veces, 3 veces, 7 veces, 1,500,000 veces, ¿qué vas a hacer? Levantarte. Pastor, pero yo prometí y no cumplí. Pastor, yo le dije a Dios que no iba a hacer esas cosas y lo volví a hacer. Yo le dije a Dios que no iba a ver esas cosas y volví a ver. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a quedarte postrado en el suelo? No. Dios, ¿qué te dice? Levántate, porque Israel se cae, pero Israel se levanta. Pero esto involucra también una decisión. Miren, hay un texto que me llena a mí de tanta esperanza. Lo voy a citar, Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae ¿quién? 7 veces cae el justo y vuelve a ¿qué cosa? A levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es el que cae? ¿Quién es el que cae? ¿Quién es el que cae? ¿Se está entendiendo? 7 veces cae el justo. Pero pastor, ¿cómo que la Biblia considera justo al que cae? Es que eso es la gracia de Dios. Israel estaba caído, sí Señor, y Dios le dice: levántate, te caíste, ya he perdido la cuenta. Quizás, no, Dios no dijo eso, no pierde la cuenta, pero ya no, ¿cuántas veces has caído? Vuelve a levantarte, le dice a Israel. Y ahora el texto dice: 7 veces cae el justo. Pastor, quiere decir que a pesar de mi iniquidad, de mi pecado, de mi mentira, Dios me mira a mí como justo. Solamente si te levantas. Solamente si te levantas. Y si te levantas, ese es el requisito para volver a caer. ¿Se entendió? El malo, el que hace iniquidad, el malvado, el impío, ¿cómo está su vida? Caída, en el piso, en el suelo. Ahora, mírenme, el malvado está así en el piso, caído. Te pregunto, ¿él puede caerse? ¿Por qué no puede caerse? Porque está caído. ¿Entendieron? Mas el justo se cae y se levanta y camina un trecho con Dios, con Cristo, pero vuelve otra vez a meter la pata. Y entonces, ¿qué sucede? Se vuelve a levantar, y ese es el camino. Pero en el momento en que tú dices: esto es difícil, no puedo, ay, esto es imposible, ser cristiano, guardar los mandamientos y esto, y te quedas caído, ya no puedes caerte, porque estás caído para siempre. Levántate, dice Dios. Levántate, pastor, tú no sabes lo que yo hago, a mí no me importa lo que tú haces. Porque si a Dios no le importa, ¿por qué me debe importar a mí? Lo que Dios quiere en esta mañana es que te levantes, que no te quedes caído. Prometiste y no cumpliste, volviste a ver pornografía, volviste a hacer eso con el novio, con la novia, volviste a fumar, volviste a tomar, fuiste a la discoteca, hiciste lo que hiciste. Pues Dios te dice: levántate. Su brazo está extendido, listo para levantarte, pero tú tienes que tomar esa decisión. Levántate. Es un estilo de vida. Y aquel que me dice que pertenece al pueblo de Israel y me dice: pastor, yo nunca he caído, estás mal, porque yo he caído. Yo como pastor he caído. Tú como miembro, como dirigente, como anciano, como director has caído. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Volver a levantarnos. Levántate. Es un estilo de vida. Y ahora voy a leer, y esa partecita de levántate lo hemos visto, ¿verdad? A ver si son buenos estudiantes. Primero yo dije que son 3, por lo menos 3, ¿qué dije? Definiciones, aplicaciones. Primero, ¿qué es? ¿Qué es? Es una orden. ¿Quién la da? Dios. Levántate. ¿Ok? Levántate. Segundo, ¿qué es? Es una posición, ¿verdad? Un cambio de posición. Y tercero, ¿qué es? Un estilo de vida. ¿Y qué sucede entonces, pastor, si yo me levanto?
¿qué sucede si yo hoy determino y tomo la decisión de levantarme? Mira lo que dice ahora el versículo. Vamos a continuar el versículo, la segunda parte, o lo próximo. Dice, levántate, ¿y qué más? Resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si tú decides en esta tarde levantarte, ¿cuál es lo próximo? Resplandecer. Si tú decides levantarte, ¿vas a qué cosa? Resplandecer. Eso es lo que el texto me dice. ¿Qué es resplandecer? Y aquí les voy a explicar yo. Resplandecer, mejor les digo, Israel había dejado de resplandecer porque había dejado a Dios, quien se revela como el sol de justicia. Ellos estaban en oscuras y estaban dando oscuridad a las demás naciones porque se habían alejado de Dios. No sé si estamos entendiendo. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 59? La condición de Israel. Estaban andando como ciegos. Estaban andando, tropezando y cayéndose a mediodía, como que estaban en oscuridad. Pero Dios les había dado a ellos luz. No había razón del por qué ellos tenían que caminar en oscuridad. Pero ¿por qué estaban caminando en oscuridad? Primeramente, porque no estaban levantados. Y segundo, porque se habían alejado de Dios. Dios se revela en la Biblia como el sol de justicia. ¿El sol de qué cosa? ¿Qué es resplandecer? Miren, resplandecer no es lo que está haciendo estos focos acá. Eso no es resplandecer. Resplandecer, por ejemplo, ustedes han visto estos juguetitos que mis hijos a veces me hacen comprarles, que son glow in the dark, brillan en la oscuridad o resplandecen en la oscuridad. Tú lo compras y quieres ver su brillo, no lo ves. Primero tienes que hacer algo. ¿Qué cosa? Tienes que llevar ese juguetito y tienes que acercarlo a un foco. ¿Estamos entendiendo? Y entonces ese juguetito coge la luz del foco y ahora ese juguetito resplandece. Pero no es su luz propia, sino es una luz que adquirió aparte del foco. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿por qué Israel no estaba resplandeciendo? Bien fácil, porque ellos se habían apartado del sol de justicia, que es Dios. Y cuando tú te apartas del sol de justicia, que es Dios, no puedes resplandecer, sino todo lo contrario, vas a proyectar oscuridad, muerte y todo lo que leímos en el capítulo 59. Entonces, muchos de nosotros estamos en esa condición. Estamos caídos primeramente, y si estamos caídos, ¿cómo vamos a resplandecer? Y para resplandecer tenemos que acercarnos a la fuente. La fuente es Dios. El testimonio. Israel estaba dando buen testimonio a las demás naciones, para nada. No, estaban en oscuridad, no estaban resplandeciendo. Si pasamos tiempo con la oscuridad, vamos a dar oscuridad, y eso no es plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados a resplandecer la gloria de Dios hacia otros, a proyectar su carácter hacia otros, a dar a conocer a Jesús a través de nuestra vida llena de luz. Hay un amigo en la escuela, alguien en el trabajo, un vecino, quizás tu novio, quizás tu novia. Hay alguien que está andando en oscuras y Dios lo ha puesto en tu camino para que tú resplandezcas la gloria de Dios a esa vida oscura. Pero si yo no estoy de pie, si yo no estoy pasando tiempo con Dios, ¿de dónde voy a adquirir yo mi luz? Porque luz propia no tengo, yo tengo oscuridad y tengo pecados. Entonces, en vez de ser una luz para esas personas, somos ¿qué cosa? Tinieblas. En vez de sobresalir por el brillo, por las palabras, por nuestras acciones, nos mezclamos con el montón y no hay diferencia. Parece que hemos sido cortados con la misma tijera.
No hay diferencia, hablamos igual, nos vestimos igual, vemos las cosas que ellos ven. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad y no hay por qué andar en oscuridad, por lo menos a nosotros, porque Dios nos ha dado su luz. Quizás ellos, pero no hay excusa para nosotros. Somos Israel espiritual, pero esta condición puede hacer que esté también en tu vida. Resplandece. Cuando Dios les manda que resplandezcan, los está llamando a que regresen a su presencia, a que vuelvan a la luz de sus verdades, a que lo amen a Él sobre cualquier persona y cosa. Dios le estaba pidiendo que lo buscaran y regresaran a su presencia como un niño busca y regresa a su padre. Familia, Dios está clamando en este momento. Joven que me escuchas, Dios te está saltando y no sabe qué más hacer para que tú le hagas caso, para que dejes el celular, para que dejes esas cosas que te han privado de Cristo y tu relación. Dios está saltando y está diciendo: hazme caso, joven que me escuchas. Regresa, quiero que seas luz, deja la oscuridad, sé diferente. Y Dios está diciendo y gritando y gritando. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? Le damos la espalda, no le hacemos caso. Estamos en nuestra rebeldía, en nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra mentira, nuestra doble vida. Y por eso es que no hacemos impacto en la vida de nadie. Más bien ellos nos impactan a nosotros y nos sacan más de la luz. Este es un mensaje directo a Israel, a la iglesia, a los jóvenes, a los adultos. ¿Te has puesto a pensar que esa persona, sí, esa persona con quien tú te relacionas, que no es de la iglesia, con quien tú texteas, con quien tú jangueas o estás con ellos en los fines de semana, te has puesto a pensar que Dios lo ha puesto en tu camino para que tú seas luz? Ponte a pensar en eso. ¿Y qué estamos haciendo? En vez de luz, oscuridad. En vez de invitarlo a la iglesia, nos vamos con ellos a la discoteca. Levántate y resplandece. Ese es el mensaje: levántate y resplandece. Estamos muy sedentarios, estamos dormidos. Levántate y resplandece. Resplandece es el mensaje. Y voy terminando. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que quiere lograr con nosotros al levantarnos y al resplandecer? Vamos a continuar leyendo. Voy terminando. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Te pregunto, ¿la tierra está llena de tinieblas? ¿El pecado está avanzado, sí o no? Como dice Pablo, sí, Señor. Y oscuridad las naciones. ¿Está en oscuridad las naciones? ¿Tu vecindario está en oscuridad? El mío sí, el tuyo está en oscuridad. Y tus amigos viven en oscuridad. Y en el trabajo ves que tus compañeros están en oscuridad. Te das cuenta que la palabra se cumple. Y dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer sobre mí, sobre ti. Que la gloria de Dios sea manifestada sobre esas personas que andan en oscuridad. Y usted mismo me ha dicho que están en oscuridad. Y mira el versículo 3. Y andarán las naciones. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? A tu luz. Oye, a tu luz. Pero espérate, pastor, yo tengo luz. No, tú no tienes nada. Ni yo tengo nada. Pero ahora Dios dice: y andarán las naciones a tu luz. ¿Por qué a tu luz? No es tu luz propia, es la luz que estás adquiriendo. ¿De quién? De Dios mismo, porque ya te has levantado. ¿Te das cuenta? Ya te has levantado y estás pasando tiempo con Dios y te estás alineando a sus mandatos. Y ahora, ¿qué dice? Y la andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
¿Te das cuenta el privilegio que tenemos de ser luz en el nombre de Cristo Jesús? El privilegio de alumbrar el camino de otra persona que está andando tropezando en esta vida. El privilegio de reflejar la gloria de Dios en el trabajo, en la escuela. Tiene que haber una diferencia, mi gente, con los de afuera y con los de adentro. Si no, ¿en qué estamos? Dios te está hablando. Te está diciendo: levántate y resplandece. Sé luz. Ya deja de estar sentado y dormido. Sé luz. Yo no sé cuántos de ustedes desean en esta tarde levantarse y resplandecer por Cristo. Yo no sé, joven que me escuchas, yo no sé si estás haciendo caso a las palabras de Dios o estás poniendo atención a cualquier otra cosa. Pero una vez más, Dios te está llamando. Y el peligro de escuchar sermones, escuchar sermón tras sermón, hay algo bien peligroso. Porque ya tú no eres ignorante a la verdad. Y si no actúas conforme a la verdad presentada, y una vez más Dios saltando aquí diciéndote: hazme caso, por Dios, hazme caso. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo? Levántate y resplandece. Quiero terminar en esta tarde. Solamente voy a citar en la historia de la mujer adúltera. Yo veo ahí a Israel representado en esa mujer. No tengo tiempo para desglosarlo como quería. Pero ahí la mujer es Israel. Y Dios dice unas palabritas muy hermosas cuando les dice: ¿quién de ustedes no tiene pecado? Deja que la mujer se levante. Déjalo, encontraron en pecado, ok, pero ella tiene derecho a levantarse. Y mira lo que dice el versículo 12, 8:12, hablando en el contexto de la mujer adúltera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué es Él? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él está hablando primeramente para la mujer. El que me sigue no andará en tinieblas. Y te pregunto, ¿esa mujer le siguió a Cristo? Desde ese momento en adelante su vida cambió. Estaba caminando en luz ahora. No hay ningún otro registro donde la encuentran a ella en adulterio, sino al ladito de Jesús, cogiendo la luz de Cristo. Y ella se convirtió ¿en qué cosa? En una evangelista también para sus amigas. ¿Te das cuenta? El que me sigue no anda en tinieblas. Es hora de dejar las tinieblas. Es hora de seguir a Cristo. Levántate y resplandece. Hay que dar buen testimonio. Lo más terrible que a mí me ha ocurrido varias veces, y siempre ocurre cuando me estoy recortando, ¿saben? ¿Por qué será? Me dicen: usted es el pastor. Ok, yo no voy a esa iglesia. ¿Por qué no vas? Pastor, para ser un hipócrita, mejor yo no voy. No tienes ahí a fulanito de tal. Oh, sí. Pues. Y no tienes al otro. Sí. Y a esta otra muchacha. Sí. Ok. Para buen entendedor, yo sé lo que me están diciendo. El testimonio juega un papel importante. ¿Por qué no te atreves a invitar a tus amistades a la iglesia? ¿Será porque tú mismo te estás poniendo esa barrera para que no hablen de ti? Te pregunto, ¿saben que tú eres cristiano, que eres adventista? ¿Saben tus amigos? ¿O estás manteniendo esa luz apagada y cuando quieres lo prendes? Como la luciérnaga. Es bonito, ¿verdad? Cuando brilla, pero su brillo se apaga. Dios no quiere eso para su pueblo. Quiere una luz constante, brillante, todo el tiempo. Un día voy a pedir que estén listos para la canción del llamado. Allí en Puerto Rico, mi hijo, yo le había dicho a él que él
estaba a cargo y él era pastor de los niños allí en Puerto Rico. Y todos los sábados, hasta el día de hoy, tratamos, aunque un poquito ya se complica, pero tratamos. Allí en Puerto Rico todos los sábados lo ponía su corbata a mi hijo, su saquito, y hablaba con él antes de el culto. Y le decía: papito, Yense, acuérdate que tú eres pastor ¿de quién? De los niños, decía él. Muy bien, yo quiero que tú pongas orden, yo quiero que te portes bien, no corras en la iglesia, por favor, Yense. Está bien, papi. Por varios sábados él estuvo ahí, mira, pastor de los niños. Un día, en la iglesia más grande, verídico, Dios es mi testigo, cuando yo terminé de predicar y salí para, ustedes saben, estrechar la mano a la hermandad, me doy cuenta que Yense viene corriendo. Dicho sea de paso, él pasa a todos mis llamados, así es que ya tengo apoyo ahí. Si nadie pasa, sé que mi hijo va a pasar. Y lo veo él inquieto mientras terminaba el tema, y cuando salí, él sale corriendo. Y él pensaba que esto tiene un poder de esos. Me dice, mientras esperaba, salía: papi, se quita la corbata. Papá, toma. ¿Qué pasó? Papi, ya no quiero ser pastor de los niños. Me dio la corbata y salió a correr y a jugar con los niños. ¿Se entendió? No solamente cuando hay corbata, no solamente cuando me toca predicar, es cuando voy a consagrarme, o cuando hay semana, o cuando... En todo momento mi hijo pensó que esto le hacía pastor de los niños. Me lo entregó y dijo: ahora sí voy a jugar, voy a correr, voy a hacer todo lo que no puedo hacer cuando tengo corbata. Familia, luz. Tenemos que ser luz en todo momento, en todo lugar, no solamente en la iglesia. Es fácil en la iglesia brillar, es bien fácil, pero afuera es lo difícil y la prueba afuera. Voy a permitir que se cante, y mientras ellos van cantando, si usted ha sentido que el Espíritu te está llamando a que te levantes y que resplandezcas, quiero que te pongas de pie, por favor, mientras ellos cantan. Tengo una oración en tu corazón. Levántate y resplandece. Piensas que no hay solución, pero hay alguien que quiere salvarte. Levántate. Ahora tienes nuevas fuerzas, sí, para alcanzar lo que Dios te ha prometido. Levántate, levántate, que ha llegado tu luz. Porque la gloria de Jehová ha nacido en ti. Levántate y resplandece hoy, porque poder y autoridad Él la puesto en ti. Levántate. Llena de esperanza, como mañana cuando sale el sol. Pero hay algo que tener fe. Levántate. Sobre ti están sus promesas, que como estrellas
¿Dónde están aquellos que le dicen, Señor, hoy me levanto, hoy resplandezco, permito que tu gloria se proyecte a los demás que andan en oscuridad? ¿Hay alguien aquí que le diga, Señor, yo quiero? Un mensaje, un llamado especial para los jóvenes. ¿Habrá aquí algún joven que le quiera decir, Señor, hoy he entendido, no hay razón para que yo esté en tinieblas, tú me has dado tu luz, yo quiero, mi Dios, que me ayudes a caminar de acuerdo a esa luz que tú me has dado? ¿Habrá algún joven que quiera pasar aquí al frente? Jóvenes, un llamado especial para los jóvenes. Vengan por favor por acá. Vengan por acá. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que vengan por acá? Por favor. Acuérdense que la intención de Dios es que seamos su especial tesoro, que seamos puestos sobre naciones, sobre pueblos, sobre personas. Que Dios los bendiga. Acordémonos que la mano de Jehová está extendida, su oído está listo para escucharnos, quiere salvarnos. Y hoy la iglesia entera y estos jóvenes en especial han dicho, yo me levanto, yo resplandezco, y que Dios los bendiga. Padre eterno, en este momento te agradezco porque siento en mi corazón que tu palabra ha sido aceptada, ha sido asimilada. Y mi Dios, te suplico que haya fruto para vida eterna. Mi Dios, la iglesia entera quizás se identificó con la condición de Israel de ese entonces. Es por eso que estamos de pie y te pedimos, mi Dios, nos agarramos de tu mano que está extendida para salvar y tu oído está presto a escucharnos. A pesar de nuestros pecados, aquí está tu iglesia agarrándonos de tu mano. Gracias por el perdón que nos ofreces. Gracias porque nos ayudas a continuar, aun cuando merecemos todo lo contrario, nos sigues bendiciendo. Nos agarramos de tu mano, mi Dios. Nos levantamos como iglesia. Y mi Dios, también los jóvenes en especial, que han pasado aquí al frente y que se han puesto de pie, ellos deben conocer y saber que los estás llamando para estar de pie como guerreros. Es una orden del cielo, es una postura que deben tomar. Y mi Dios, que ellos sepan que tú estás al frente guiando sus vidas. Dales a ellos, a estos jóvenes que han pasado al frente, dales a ellos el deseo de caminar en la luz que tú les has dado. Que sean fuentes de luz para sus amigos en la escuela y en cualquier otro lugar donde ellos caminen. Mi Dios, que la gente vea en ellos tu luz, que resplandezcan. Pero para esto todos, si queremos resplandecer, debemos pasar tiempo contigo. Debemos regresar a los caminos correctos para poder dar luz, porque si no, lamentablemente lo único que estaremos dando es tinieblas, y eso ya hay en el mundo. Ayúdanos a dar luz y a ser diferentes. Bendice a cada iglesia aquí representada, cada director de jóvenes, cada dirigente, al pastor de los otros distritos, bendícelos. Y bendice también esta programación hasta el final. Gracias porque hoy nos levantamos y resplandecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraza al que está a tu lado si no es mucho pedir. Que Dios me los bendiga.